Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento, cuarto episodio de la temporada 2025. Antes que otra cosa, igual que lo hice en Coyuntura, comentarle que circula por ahí un video mío ficticio en el que usan mi imagen e incluso algo parecido a mi voz, promocionando acciones y cosas así. Yo creo que es un fraude, no le haga caso. Yo nunca he sugerido o recomendado acciones o algún otro instrumento de inversión. Eso no es mi área, no lo hago. Entonces, seguramente es para quitarle a usted su dinero. No les haga caso, no soy yo, es un fraude. Bueno, muchos comentarios de ustedes. Trato de grabar lo de Largo Aliento, a veces 2 o 3 seguidos para poder mantener la idea durante los episodios. Y entonces, bueno, pues los 3 primeros fueron grabados el mismo día y pues he ido viendo los comentarios que ustedes me han hecho favor de incluir, algunas recomendaciones de libros que me sugieren leer o que vaya yo y lea cosas de el Islam o que lea yo la Biblia o cosas así. Gracias por todo esto. Alguna persona me pregunta por qué no mencioné a Göbekli Tepe, que es el templo más antiguo del que tenemos evidencia. Muy probablemente se construyó este templo antes de la agricultura y es una de las evidencias que utilizo a mi favor, pues, para defender la idea de la hipótesis de que ya para ese entonces habíamos construido esta creencia en antepasados que estarían en proceso de convertirse en pequeños dioses. En ese templo abundan las decoraciones de animales de manera muy parecida a lo que también se ve en las grutas que están pintadas. Entonces, bueno, pues sería un poquito parte de este proceso. Esto y otros temas más detallados, por ejemplo, alguien me decía de los concilios, etcétera, lo van a poder encontrar en la serie que grabé en 2024. Ahí voy al detalle, por ejemplo, en cómo se fue construyendo el cristianismo, pero también explico con más cuidado muchas cosas que ahora nada más estoy recogiendo rápido para, pues, quien no lo había visto o quien sí lo vio, pero ya se le medio olvidó. Era un recordatorio, ¿no? Por eso voy tan rápido y por eso, evidentemente, hay muchos huecos en la narración. No podía ser de otra forma. Es un periodo muy largo como platicarlo en 3 episodios de 20 minutos cada uno, ¿no? Entonces no se puede. Pero me quedé con ustedes platicando qué ocurre que le permite a Europa, que había sido un continente ahí chafita, convertirse en el continente más poderoso del planeta. Y esto ocurre alrededor del siglo XVI. Hay varias cosas que uno puede pensar, pero para mí lo más importante es la invención de la imprenta. La imprenta permite algo que nada más va a tener Europa, no lo hacen los demás. Recuerde usted que la imprenta se había utilizado primero en China, es decir, la prensa de madera, pero pues se usaba para hacer póster o cosas por el estilo, no para hacer libros, porque pues está difícil, son un montón de signos. Los coreanos, que inventaron un alfabeto, son los que aparentemente inventaron los tipos móviles y entonces podrían haber hecho más libros, pero pues por problemas políticos se ejecutaron al rey que había organizado lo del alfabeto y ya no se siguió con eso. En cambio, en Europa, los idiomas derivados del latín o derivados del alemán pueden utilizar el alfabeto con facilidad, con 25, 28, 26 caracteres, los que quiera usted, pero eso es algo que sí conviene para una imprenta, entonces por eso la imprenta fue exitosa. Pudo haberlo sido también en los países árabes, pero no la quisieron, porque en su interpretación lo narran como una anécdota más bien legendaria. Alguien dijo, bueno, todos estos libros, si tienen la verdad, están repitiendo lo que dice el Corán. Y si no tienen lo que dice el Corán, entonces no son verdad. Por lo tanto, pues no hay que tener más libros que el Corán.
Entonces, pues no tuvo mucho éxito. Creo que la primera imprenta en utilizar caracteres árabes es del siglo XVIII en Turquía, en el Imperio Otomano. Entonces, pues no pudieron aprovecharlo. En Europa sí. Y la imprenta va a permitir la circulación de ideas de una manera, pues, espectacular para todo lo anterior. Antes de eso, pues el acceso a los libros era muy complicado porque eran muy costosos. La imprenta permite que sean más accesibles. No es solamente la imprenta, es también el papel. El uso de papel es también algo que ocurre alrededor de ese mismo periodo y es lo que permite libros más o menos baratones, ¿no? No es que fueran muy baratos, pero más o menos baratos. Y con esto, pues empiezan a circular ideas. Y la circulación de ideas, pues efectivamente, como decía el señor árabe acerca del Corán, pues lo que va a hacer es tener ideas distintas de las que están en la versión religiosa. Y esto va a generar conflictos al interior de la iglesia, porque la iglesia tiene que construir una doctrina que sirva para todos. Pero si empieza uno a ponerle cositas de cada uno de los que están generando ideas, pues esa doctrina no va a ser uniforme y entonces se va a empezar a complicar y de hecho eso es lo que ocurre. Los conflictos empiezan de inmediato, ya habíamos platicado, esto ya estaba en proceso antes de la imprenta. Lo que hace la imprenta es favorecer a estos críticos de la iglesia para que puedan sobrevivir y sus ideas puedan ser compartidas por grupos más grandes. Al asociarse esto con temas estrictamente políticos, lo que vamos a tener es una dispersión de creencias en Europa. Esta diferente forma de ver el funcionamiento de la iglesia, los temas religiosos, que si Dios es esto o aquello, pues va a generar un problema de confianza. Acuérdese usted, la esencia de lo que estamos platicando es que la religión nos permite tener confianza en personas a las que no conocemos, pero si son de la misma religión, pues son más confiables que los que no lo son. Así, entre musulmanes confían en ellos, entre judíos confían en ellos y entre cristianos confían en ellos. En el momento que los cristianos ya no son todos del mismo tipo, pues entonces ya no sabe uno si confiar o no. Y esto lleva a una idea distinta. ¿Qué pasa si en lugar de utilizar como referencia de confianza a la religión, lo hacemos con la ciudad? Es decir, todos los que formamos parte de la ciudad vamos a ser confiables, aunque seamos de distinta religión. La confiabilidad, la capacidad de cooperar, la vamos a asociar entonces a la organización política. Y digo ciudad porque efectivamente así es como arranca esto, con ciudades. Ciudades que se están defendiendo, pues, del imperio. Por ejemplo, donde ocurre esto inicialmente es en lo que llamamos Países Bajos. Recuerde usted que esa zona, Flandes se llamaba, tiene dos regiones, una propiamente holandesa, así le decimos, y la otra más francesa o más flamenca. Y estos dos segmentos estos dos espacios, eran parte de las propiedades de Carlos I de España, V de Alemania, y pues él se lo hereda a su hijo Felipe, en lugar de heredárselo a su hermano Fernando. Usted recuerda cuando Carlos decide abdicar del trono porque ya estaba bien viejito, bien lastimado, le deja el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, se lo deja a su hermano Fernando. Y España, con todos los reinos asociados, es decir, Castilla, Aragón, etcétera, Nueva España, todo se lo deja a Felipe, pero también le deja Flandes. Y esto va a ser un problema porque Felipe es el gran defensor de la Iglesia Católica. Y ahí los holandeses pues, son de los que no quieren seguir en la Iglesia. Y esto va a llevar a un conflicto larguísimo. Se llama la Guerra de los 80 años. En este periodo, no todo el tiempo están en guerra, pero bueno, dura estos 80 años en distintos momentos. Y ese lapso lo van a aprovechar, digámoslo así, los holandeses para ir generando una conciencia de su sociedad alrededor de las ciudades.
Y estas ciudades van a empezar a interpretarse como la asociación de los ciudadanos. De ahí viene la palabra. Y estos ciudadanos se van a considerar todos iguales, sin importar, pues, ni su origen ni su religión. Para poder juntar bien a estos ciudadanos sin que haya demasiado conflicto, pues nada más son hombres, no son mujeres, son los que tienen propiedades, son los que saben leer, son los que tienen más de 25 años. Entonces es un grupo chiquito, pero al interior todos son iguales sin importar su religión. Y esta es la gran ruptura con lo anterior. Si ya habíamos ido pasando de un montón de pequeños dioses a un grupo más chiquito de grandes dioses, a tener un solo dios, estos señores dicen, pues vámonos sin Dios, mano, ya quitamos a todos, quitemos al último. Eso no significa que las personas, los ciudadanos, dejen de ser religiosos. Lo que significa es que la organización de la sociedad deja de ser religiosa, deja de depender de la religión. Es, si quiere usted, el primer momento del laicismo. Y a partir de ahí vamos a ir teniendo una organización política diferente. Esto no ocurre en todas partes al mismo tiempo ni al mismo ritmo. Arranca, le digo, ahí en Holanda, va a tardar un buen rato en moverse a Gran Bretaña. Esto ocurre con la Revolución Gloriosa de 1688, que es cuando el pleito que se había mantenido en Gran Bretaña, en Inglaterra en principio, durante 100 años, el periodo en el cual la Iglesia Anglicana, creada por Enrique VIII, que su hija María cancela y que su hija Isabel vuelve a poner, y que luego viene el rey Jacobo y que el otro Jacobo, y este segundo Jacobo, pues parecía que quería regresar al catolicismo a Gran Bretaña, y eso es lo que impide el Congreso. El Parlamento lo quitan y mandan llamar a una hermana de él que estaba casada con Guillermo de Orange, y ellos son William and Mary. Es el único caso en el cual los dos reyes, rey y reina, son considerados reyes. En los demás casos, el rey era el rey y la reina es consorte, o como ha ocurrido recientemente con Isabel, Isabel II era la reina y el señor Felipe era príncipe consorte. En ese caso, en William and Mary, los dos son reyes, los mandan traer y junto con el señor William de Orange vienen las ideas de los holandeses. Cuenta la leyenda también que en el barco que llevó a la reina Mary a Gran Bretaña venía John Locke, el famoso filósofo. Usted recordará que para el siglo XVII hay dos grandes filósofos británicos. Thomas Hobbes, que vive y escribe durante la primera revolución, que es la de 1642 y que termina con la decapitación de Carlos I en 1649, y John Locke, que le toca la Revolución Gloriosa. Y pues es curioso porque el primero, Hobbes, pues vive angustiado con el caos y preocupadísimo porque en el estado de naturaleza la vida es solitaria, pobre, bestial y corta. Y dice, necesitamos a alguien que controle a esta naturaleza y civilice a los habitantes. De ahí su libro famosísimo, El Leviatán, que es el gran monstruo de la Biblia, porque dice, necesitamos ese gran monstruo que es el Estado para impedir que nos matemos entre nosotros. Pues es que lo que estaba viendo era eso, una matazón por todos lados. En cambio, John Locke le toca llegar ya cuando todo está resuelto, cuando el Parlamento ya funciona, con las ideas de los holandeses, y él todo lo ve bien bonito, ¿no? Y con él arrancan los derechos humanos y el Estado de Derecho y esas cosas, pues que van a hacer a Europa bien distinta del resto del mundo. ¿Por qué en Europa ocurre eso? Pues insisto, en parte por la imprenta, que permite que fluya la información, que genera esta ruptura de la autoridad religiosa y abre el espacio a una discusión más amplia. La solución que encuentran los holandeses, que es, mira, vamos a quitarnos de encima la iglesia como control político, aunque cada quien puede tener su religión, y con eso pues vamos creando ciudadanía. Y esa ciudadanía va a ir exigiendo que se le haga caso, que se le permita hacer negocios, y por eso el mercado empieza a crecer. Primera bolsa de valores en Ámsterdam, ¿no? Por eso,
porque pues empieza a haber ya posibilidad de hacerte rico con el comercio, porque ya te quitaste de encima a la autoridad que o la religión o el Estado pues te tenían limitado. Y ahora, órale güey, a darle. Y esto va a ir creciendo paulatinamente. La ciudadanía, que eran estos pocos que decía yo, pues en el siglo XIX van a empezar a ser más, y en el siglo XX sobre todo, pues la ciudadanía vamos a ser todos, ya sin importar si son hombres o mujeres, y si son, bueno, solo mayores de 18 años, eso sí, pero si sabes leer o no, si tienes propiedades o no, no importa. Todos somos iguales, sin importar el color, nada, ni la religión, obvio. Pero es un proceso, ¿no?, que arranca entonces. Y este proceso, insisto, le da a Europa una forma diferente de administrarse, en la que pues no solamente se liberaron las fuerzas del mercado, se liberan las fuerzas del conocimiento. Ya sin una religión que te diga qué debes creer y qué no, pues cada quien puede ponerse a buscar diferentes explicaciones. Y vamos empezando a utilizar una cosa que después llaman el método científico. Una vez que yo tengo una idea, la pongo a prueba. Y si esa idea sobrevive en la prueba, pues hombre, esa idea sirve y lo convierto en una teoría, en la ciencia, lo que sea. Eso se puede hacer en las cosas donde se pueden poner a prueba las ideas, con experimentos. En cosas como la que estamos platicando aquí, no podemos hacer eso. Alguno de ustedes me decía, pues sí, es pura hipótesis, pero no he visto pruebas, ni las vas a ver, man. Eso no se puede probar. ¿Cómo le hace uno en este tipo de conocimiento, en el que no se pueden hacer experimentos? ¿Cómo le hago para saber si es cierto o no? Bueno, la propuesta que más nos sirve es la falsificación del señor Popper. Y Popper lo que sugiere es, dado que no puedo hacer un experimento para probar si es cierto o no, lo que debo hacer es construir mi teoría con ideas que puedan demostrarse falsas. No voy a poder demostrar que son verdaderas. Voy a tratar de demostrar que son falsas. Si lo intento y no lo logro, pues la explicación es válida hasta que logre yo demostrar que es falsa. Y es la mejor cosa que podemos hacer, y eso es lo que hago yo con usted aquí. Lo que trato de platicarle son ideas que fui construyendo y que después empiezo a buscar evidencia para decir que estoy equivocado. Cuando la encuentro, corrijo. Si no la encuentro, pues sigo utilizando mi explicación. Hasta aquí creo que más o menos funciona. Alguno de ustedes me decía, oye, por ejemplo, lo de China, que no tiene religión monoteísta, ¿cómo es que hizo un imperio? No, estrictamente hablando, lo de China no es exactamente un imperio como lo fue el Imperio Romano, es mucho más pequeño, pero además ellos lo que tienen es una religión de grandes dioses que les permite convertir al emperador en el hijo del cielo. El cielo como el dios más importante de ese panteón de grandes dioses. Y es con eso como van administrando, es una especie de variación de lo que hizo Augusto con la divinización del César, y más o menos les funciona. Entonces, por ejemplo, esta sugerencia de alguno de ustedes de confrontar lo de China es una forma de probar si lo que le digo es falso o es cierto. No puedo probar que es cierto, pero acabo de encontrar que no es falso el argumento, al menos para ese caso. Y así es como vamos tratando de construir explicaciones que sean cada vez un poquito mejores. Bueno, ya entendimos, creo, cómo es que se rompe la hegemonía de la Iglesia en Europa, y esto libera fuerzas que van a permitir que ese continente sea más exitoso que los demás. ¿Cómo exactamente ocurre eso? Pues habrá que platicarlo la próxima semana, ¿no? Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.